Muy buenas tardes, compañeros y maestro. El tema que tocó explicar al equipo número 8 es bioremediación. El equipo está conformado por Ingrid Araceli Santos Fernández, Catherine Álvarez Hernández y una servidora, Rita María Méndez Angulo. Como primer punto, les daremos una introducción a lo que es la bioremediación. Esta es una rama de la biotecnología que utiliza un elemento biológico, un microorganismo, hongo, planta o enzima derivado de ello para recuperar un medio ambiente alterado por contaminantes a su condición natural. La bioremediación puede ser empleada para atacar contaminantes especificados del suelo, por ejemplo la degradación bacteriana de compuestos organoclorados o de hidrocarburos. Un ejemplo de un tratamiento más generalizado es la limpieza de derrames de petróleo por medio de la adición de fertilizantes nitrados o sulfatos para estimular la reproducción de bacterias nativas o exógenas y de esta forma facilitar la descomposición del petróleo crudo. El término de bioremediación fue acuñado a principios de la década de los 80. Los científicos observaban que era posible aplicar estrategias de remediación que fueran biológicas basadas en la capacidad de un microorganismo para realizar un proceso de degradación. El uso de la bioremediación como estrategia presenta numerosas ventajas respecto a las estrategias de remediación de índole químico-física. Entre estas ventajas podemos numerar que no produce desechos significativos en cantidad y en general tampoco en su toxicidad. Es una herramienta con poca demanda de energía. En comparación, es más económica que todas las estrategias posibles. Puede funcionar como complemento a otras técnicas o secuencialmente a ellas. Causa una perturbación mínima en el sitio de operación y resulta en operaciones sencillas y de bajo requerimiento. Sin embargo, cabe mencionar que el uso de estrategias de bioremediación generalmente conduce a periodos de tratamiento mucho más prolongados que los de la índole físico-química. Además, a través del uso de sistemas biológicos no se logra una remoción completa del contaminante, sino que siempre queda una fracción de recalcitrante que no es degradada en el proceso. Pese a estos factores, la bioremediación es sin duda una de las estrategias más atractivas debido a su bajo costo, a ser amigable con el medio ambiente y a la interacción de relación costo-beneficio que presenta para la recuperación de pasivos ambientales, aumentando significativamente la facilidad de desarrollar. En uno de los reportes enviados desde Alaska, en el desastre ecológico resultado del derrame de petróleo del Exxon Valdez en 1989, se pensaba que el petróleo era una sustancia natural que no provocaría un daño ambiental irreparable. Y tal como se ha ido observando durante décadas, el crudo después de un largo tiempo de dilución es asimilado por el medio ambiente. De esta intrínseca capacidad de la naturaleza para recuperar o superar algunos de los desequilibrios de un ecosistema, surge la bioremediación como una técnica que se usa en un elemento biológico que en su mayoría de los casos son microorganismos, para eliminar contaminantes de un lugar, ya sea esto el suelo, el sedimento, fango o mar. Esta tecnología se ha transformado en una colaboración directa con la naturaleza, pero no siempre es capaz de superar por sí sola los grandes desequilibrios. La bioremediación le da una ayuda al medio ambiente en mejorar los ecosistemas dañados y acelerar dichos procesos naturales. Las primeras observaciones de bioremediación fueron con el petróleo. Después de que algunos organoclorados y organosulfatos, se advirtió de que los microorganismos no solo eran patógenos, sino que además eran capaces de absorber compuestos orgánicos, algunos naturales y otros sintéticos, y degradarlos, lo que constituye el objetivo de la bioremediación. Todos los contaminantes poseen características que los hacen capaces de perturbar el medio ambiente y provocar daño a la salud humana y del planeta. Crear estrategias de bioremediación para eliminar todo
Es un camino que se está iniciando para esta rama de la biotecnología. Existen grupos de compuestos especialmente peligrosos para el hombre en los que la bioremediación ha logrado importantes avances. Uno de estos grupos son los organoclorados, compuestos orgánicos no naturales que tienen cloro en su molécula y son capaces de intervenir en los procesos celulares normales, entre otros la reproducción. Contaminación de los suelos. ¿Qué es la contaminación del suelo? Es una alteración del suelo producida por la presencia de sustancias químicas que son hechas por el hombre, es decir, la degradación o destrucción de la superficie y del suelo, como resultado de una acción directa o indirecta de los seres humanos. Cabe destacar que un suelo contaminado puede contaminar el aire y el agua, porque éste expande un rango de afección. La contaminación del suelo es una amenaza global y especialmente grave en regiones como Europa, Asia, Euroasia y África del Norte. Así lo revela la Organización de las Naciones Unidas. Y esta contaminación es especialmente grave en las áreas de la alimentación y la agricultura. Existen 7 tipos de contaminación. Empezaremos con la contaminación natural o endógena. Este es un proceso de concentración de toxicidad entre los que se determinan algunos elementos metálicos presentes en los minerales originales de algunas rocas. Como ejemplo pueden ser los fenómenos naturales, tales como las erupciones de los volcanes e incendios forestales. La contaminación antrópica y exógena. Hablamos de un tipo de contaminación que se produce cuando los contaminantes son introducidos en la atmósfera debido a las actividades humanas. Como ejemplo tenemos los que provienen de automóviles como los combustibles, los procesos industriales, calefacciones, entre otros. La contaminación por sustancias químicas. Esta contaminación es generada por aquellas sustancias que son producidas por el hombre, como son pesticidas, solventes y los hidrocarburos. Estas sustancias provocan daños y cambios en el ecosistema del suelo y afectan también el agua y el aire. Contaminación por infiltración. Este tipo de contaminación se desarrolla cuando el agua de la superficie se infiltra en el suelo, donde el efecto que provee va a depender directamente de la cantidad del agua en superficie y del tipo del suelo. A esto se le llama porosidad. Contaminación por eliminación de residuos. La acumulación de residuos en un lugar determinado genera la contaminación directa del suelo tras su degradación, exposición al ambiente y lixiviación. Contaminación por superficies de escorrentía. Como bien lo dice la palabra, escorrentía por arrastre de contaminantes como fertilizantes, el petróleo y plaguicidas, debido a la presencia de nieve o lluvias que erosionan y se filtran en el suelo. Y por último, contaminación por instalaciones comerciales e industriales abandonadas, más bien llamado como contaminación de un terreno baldío, ya que determinadas industrias y comercios abandonan estos lugares y estos poseen concentraciones de elementos, contenedores y tambores que tienen contaminantes ambientales y residuos peligrosos. ¿Cuáles son las causas de la contaminación de los suelos? Existen una gran cantidad de focos de contaminación de causas que son a menudo difíciles de identificar. Estos contaminantes pueden llegar tanto al suelo como a las plantas, animales o el agua. Sin embargo, concluimos que todas ellas tienen relación con la acción del hombre y la actividad industrial. Una de las primeras causas es la deforestación y la erosión del suelo. La mayor parte de la deforestación está dada por el hombre, y este contribuye así a la contaminación de la tierra, porque deja una tierra sin vegetación, la cual se erosiona y pasa a ser una tierra seca y estéril. La agricultura. En consecuencia de la tecnología agrícola, se han creado un sinfín de productos químicos como pesticidas o fertilizantes. Estos productos químicos son muy difíciles de descomponer por la naturaleza, lo que causa un envenenamiento y una contaminación al suelo.
Las actividades de minería. Mediante la actividad de la minería, el suelo se llena de hoyos, lo que provoca derrumbes. La industrialización. A consecuencia del aumento de la demanda de alimentos, cada vez se producen más bienes, lo que desemboca en una cantidad más grande de basura que hay que acumular. Por lo que responder a esta creciente demanda por parte de la población, cada vez se crean más industrias, así aumentando la deforestación. La construcción. A causa de la urbanización se llevan a cabo muchos proyectos de construcción, lo que resulta en grandes cantidades desechadas de madera, plástico, metal y ladrillo. Uno de los más importantes que son los desechos nucleares. Las centrales nucleares pueden producir una cantidad inmensa de energía a través de la fisión y fusión nuclear. Este sobrante de material reactivo está compuesto de químicos tóxicos y dañinos que afectan la salud humana. Sin embargo, las empresas lo que hacen es enterrar estos desechos para evitar que así este afecte a la salud humana. Y por último, el tratamiento de drenaje. Cabe destacar que aunque la mayoría de los sólidos se traten, no se elimina por sí su contenido, por lo que cuando son enviados a los vertederos de basura contaminan el medio ambiente. Soluciones para la contaminación del suelo. A lo largo de los años se han tratado distintos puntos para resolver este problema. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, las actuaciones que se llevan a cabo para hacer frente a la contaminación solo se hacen frente a la mejora de las plantas de reciclaje, dejando a un lado la contaminación que hay fuera de ella. También se ha realizado en los últimos años la bioremediación de los suelos, y algunas de las soluciones que se han tomado para poder evitar la contaminación es la prevención y la concientización, prohibición de prácticas destructivas o dañinas, eficiencia de los procesos de reciclaje, mejora en los procesos de depuración de agua, uso de energías renovables, la clasificación correcta de los residuos, ayudar a prevenir la deforestación, el fomento de la producción de productos orgánicos o ecológicos y la utilización de los coches eléctricos. Bioremediación de los suelos. La bioremediación es una técnica para limpiar suelos contaminados de una forma muy práctica, ya que se usan los mismos microorganismos que viven en el suelo y en el subsuelo. La bioremediación usa los microorganismos para que degraden los compuestos. Esto quiere decir que los microorganismos que viven en el suelo les gusta comer algunos compuestos químicos que son tóxicos para la naturaleza. Por ejemplo, los hidrocarburos como la gasolina, el petróleo, etc. Cuando se da la degradación completa de los hidrocarburos, se convierte en agua y en dióxido de carbono. Para que los microorganismos puedan comer eficientemente los compuestos y degradarlo, es necesario que se cumplan ciertas condiciones. La bioremediación es un proceso mediante el cual los microorganismos transforman los compuestos químicos en químicos peligrosos de un suelo contaminado en productos finales no peligrosos. Uno de los principales factores que se necesita es que haya agua suficiente. El contenido del agua es uno de los factores más importantes de la degradación, debido a que el 80 y el 90% del peso de las células bacterianas es agua. El oxígeno. El oxígeno presente en el suelo debe ser cuando menos del 1%. Si el contenido es menor, se cambiarán las reacciones de respiración aerobias por anaerobias. El pH. El valor del pH intracelular está entre 6.5 y 7.5, por lo que este es el intervalo de pH para que el crecimiento de los microorganismos sea óptimo. Debe de tener una temperatura adecuada. A medida que aumenta la temperatura, las reacciones químicas y enzimáticas aumentan en la célula. Para cada organismo existe una temperatura mínima por debajo de la cual no hay crecimiento, una temperatura óptima en la que el crecimiento es más rápido y una máxima arriba de la cual ya no haya crecimiento. El intervalo para el crecimiento óptimo de la mayoría de las bacterias está entre 20 grados y 35 grados centígrados. Y los nutrientes.
La porción sólida de la célula de una bacteria está hecha de carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y en menor cantidad potasio, sodio, calcio, magnesio, cloruro, hierro, etc. El mayor componente del 50% es el carbono. El contaminante que se puede degradar debe contener este elemento. Después del carbono, el oxígeno es el que ocupa más espacio en la célula y se requieren nutrientes y oxígeno para las nuevas células. Biorremediación in situ. ¿Qué es? Es una técnica en la cual se utilizan microorganismos, ya sean bacterias, hongos o hasta algas, para reparar subsuelos contaminados. Se utilizan en el tratamiento de contaminantes orgánicos. Los microorganismos serán los encargados de eliminar estas sustancias químicas dañinas, pero por lógica es necesario que estos microorganismos tengan las temperaturas, los nutrientes y cantidad de oxígeno apropiados, que éstas estén en condiciones favorables para que puedan crecer, multiplicarse y pues así asimilen los contaminantes que van a degradarse. ¿Cómo se aplica? Aquí no es más que la valoración del subsuelo que se quiere biorremediar, ya que se tiene que decidir cómo se va a aplicar, en qué sitio y cuál es el tipo de contaminante que se quiere eliminar. Los pasos para la biorremediación in situ. El subsuelo debe ser suficientemente permeable. Esto con la finalidad de que la solución con los nutrientes y el oxígeno lleguen a todo el sistema. La concentración del sustrato debe ser mayor a la concentración del sustrato mínimo. O sea, debe haber suficiente cantidad de contaminante. Tampoco se puede realizar esta biorremediación in situ si la contaminación es muy poca. Debe haber un número suficiente de bacterias o microorganismos para que puedan degradar los contaminantes del suelo. Pues es lógico, si el contaminante es demasiado, pues tienen que haber la cantidad suficiente de microorganismos que puedan combatirlo. Contar con el método apropiado para suministrar oxígeno al subsuelo. El oxígeno es muy importante ya que mejora la degradación aerobia. Los nutrientes, nitrógeno y fósforo, así como los micronutrientes que pueden ser hierro o calcio, se agregan al sistema a través de galerías filtrantes o pozos de inyección. A diferencia del nitrógeno, fósforo y potasio, que generalmente se agregan en forma de fertilizantes. Biorremediación ex situ. Este consiste en extraer el subsuelo que está contaminado y llevarlo a otro lado para realizar la descontaminación. Para este proceso pues hay muchos métodos que pueden ser land farming, biopilas dinámicas o estáticas, por mencionar algunos. Se implementan en función de las características del suelo, el tiempo que se debe tardar, la tipología y descripción de la zona destinada al tratamiento. Pues depende a las características del subsuelo que se va a descontaminar, es el método que se tiene que utilizar para hacer esta biorremediación ex situ. Por otro lado, cabe mencionar que es más factible realizar una biorremediación in situ que una ex situ. Los métodos más utilizados para esta biorremediación es, como ya mencioné, land farming, biopilas, compostaje y lodos biológicos. ¿En qué consiste land farming? Consiste en la excavación
y disposición en un terreno impermeable, una capa no superior a 1.5 metros. Se estimula la actividad microbiana aeróbica mediante procesos de aireación. Este proceso de aireación se lleva a través de labranza o arado y como ya mencioné, se le adicionan nutrientes, minerales y agua. En las biopilas consiste en apilar el suelo en pilas o montones y facilitar la actividad microbiana aeróbica. A diferencia del land farming, la aireación en esta se lleva a cabo por inyección de aire en un sistema de conductos que están dentro de las pilas. En el compostaje consiste en excavar los suelos o contaminantes y mezclarlos con residuos animales y vegetales que pueden ser abonos, estiércol, paja, trozos de madera, etc. Esto bajo condiciones termófilas, que bien puede ser aerobias o anaerobias. Los lodos biológicos. El suelo se excava, se tamiza para eliminar los elementos gruesos y se mezcla con agua y otros aditivos, como ya mencioné, que pueden ser nutrientes y esto todo se controla en un bioreactor controlado.